Ok, pues el tema de hoy es grafos y vamos a ver solo una introducción a este tema. Como les mencioné ayer en el grupo, vamos a usar esta página para los problemas de los contes. Entonces, porfa, créense una cuenta si aún no lo tienen y mándame el usuario aquí en el chat de Discord para que yo los pueda invitar a este grupo. Si ya están en el grupo, los problemas ya están, el conte ya está listo, así que pueden, si quieren adelantarse, pues no hay problema. Bueno, ahora sí. Sí, el tema es grafos y primero que nada, ¿qué es un grafo? Yo describiría grafos como una manera visual de cómo nosotros podemos representar algún tipo de información. Por ejemplo, imagínense que estamos hablando de ciudades. Entonces nosotros sabemos que hay, pues en un estado, en un país, hay varias ciudades, ¿no? Y estas ciudades están conectadas por carreteras. Hay una carretera de A a B, de B a C tal vez, y pues así, hay varias ciudades, ¿no? Si se dan cuenta, esto es como un pequeño esquema de cómo nosotros podemos representar ciudades con carreteras, ¿no? Pero esto es un poco más común de lo que parece ser, porque por ejemplo también tenemos el caso de las redes sociales, que por ejemplo la persona, no sé, Aaron, es amigo de Christian, por ejemplo. Y Christian a su vez es amigo de David. Y así pues tenemos pues varias personas que pueden ser amigos unos con otros, ¿no? Entonces, en cualquiera de estos dos casos, vemos que la estructura es muy similar. Tenemos estas como, vamos a decirle, entidades, que realmente en un grafo se le llaman nodos. Pero ajá, es justo eso, son como las entidades de lo cual estamos hablando, que en este caso son ciudades. Y en el caso de las redes sociales estamos hablando de personas, ¿no? Pero también tenemos otra, pues otra característica que se repite, que son estas líneas o más que nada estas conexiones que tienen los nodos uno a otros. En grafos estas conexiones se le llaman aristas y significan justamente eso, como un nodo está conectado con el otro. En este caso, esta arista significa que A está conectado con la ciudad D por una carretera, ¿no? Y en este caso las aristas significan pues que son amigos A con C. Ahora, esto es como lo más básico de grafos, que repito, tienen nodos y aristas. Pero también se le puede agregar incluso más cosas para que no sea algo tan sencillo. Por ejemplo, imaginen, ajá, en ciudades, pues normalmente no solo tenemos la carretera, ¿no? Tenemos también, pues, cuánto es la longitud de esa carretera. Por ejemplo, de la ciudad A a D puede tener 5 kilómetros de longitud y de A a B puede tener 8 kilómetros, ¿no? Entonces nosotros le podemos agregar este peso o distancia a cada arista. En este caso estamos hablando de distancias, pero en grafos agregarle esta como medida a una arista se le llama pesos. Y un grafo que tiene pesos en sus aristas se le llama grafos con pesos. Porque pues básicamente es por el nombre. De, bueno, básicamente por lo que agregamos en las aristas, ¿no? Es que toma ese nombre. Pero no solo le podemos agregar pesos, también le podemos agregar dirección a estas aristas. Porque, por ejemplo, aquí en personas, si estamos hablando de una red social como Instagram, si A sigue a C, no necesariamente C sigue a A. Esto no siempre es bidireccional. Por lo tanto, para describir que específicamente A está siguiendo a C, se le pone una flechita a la arista. Y si le sigue de vuelta, pues le podemos poner otra, ¿no? Pero pues en general siempre tiene como que esta dirección de quién sigue a quién. Porque muchas veces esto no, repito, no es bidireccional, ¿no?
Y pues este grafo de aquí increíblemente toma el nombre de grafo dirigido, justamente porque tiene pues sus aristas con cierta dirección. Y si no tiene dirección, como es en este caso, pues el grafo se le llama grafo no dirigido, porque las aristas son bidireccionales. Entonces, este grafo de aquí se llama, o normalmente se le llamaría, un grafo no dirigido con pesos. Y este grafo de aquí se le llamaría un grafo dirigido sin pesos. Entonces tenemos básicamente tres conceptos, bueno, cuatro conceptos que ya vimos. El nodo, que son como las entidades. Las aristas, que son como las conexiones, ¿no? Entre nodos. Conexiones entre nodos. Ahora tenemos los pesos, que estos están, básicamente le dan este valor a una arista, ¿no? Y por último tenemos la dirección, que es hacia dónde va esta arista. Ok, ¿hasta aquí alguien tiene alguna duda? Ok, entonces pues vamos a continuar. Y pues bueno, los grafos en general nos sirven para varias cosas. Imagínense que nosotros queremos saber, digamos que tenemos un nuevo mapa, que estos son ciudades con carreteras. Por el momento no le voy a poner pesos. Y imagínense que aquí hay otra ciudad. Y la I pues está aquí solita. Ok, así. Ok, esto es como una ciudad, digamos. Y nosotros queremos responder, si alguien nos pregunta, por ejemplo, ¿existe una forma de llegar de la ciudad A la ciudad G usando las carreteras que tenemos? Aquí claramente podemos notar que no es posible, porque están pues completamente separadas, ¿no? Están formadas como islitas estos unos con otros. De hecho, estas islas tienen un nombre que se le llama componente del grafo. Esto es un componente del grafo. Este también es un componente del grafo y este solito también es un componente. Entonces, este grafo, que parecen tres separados, se le podría decir que es un grafo con tres componentes. Y entonces, cualquier ciudad que nosotros nos pregunten, de A puedo llegar a la D, por ejemplo, lo único que toca ver es que estén en el mismo componente, ¿no? Porque así estoy seguro que puedo llegar de uno a otro. Ahora, esto visualmente es bastante trivial de responder. Pero imagínense que esto nos lo preguntan para un problema de programación, ¿no? Que nos plantean exactamente lo mismo. Nos dan n, que es el número de ciudades, donde n es hasta 10 a la 5. Y nos dan m, que también es bueno, m es el número de carreteras. Y nos dan hasta 2 por 10 a la 5, tal vez, ¿no? Carreteras. ¿Esto cómo lo podríamos hacer en programación? Bueno, aquí tenemos la primera problemática, ¿no? Que aquí de manera visual nosotros podemos guardar el nodo, ¿no? Bueno, perdón, el grafo completo. Pero en programación no podemos guardar cosas de esta manera. O sea, no podemos copiar y pegar una imagen que nosotros armemos, ¿no? Entonces el primer problema que tenemos es cómo guardamos la información de las ciudades y las carreteras en nuestro programa. La manera más común es usar algo que se le llama una lista de adyacencia. Voy a usar el mismo grafo,
Y pues obviamente tengo, bueno, lo voy a usar solamente para este componente, para no tardarnos tanto. Nosotros tenemos 4 ciudades. Y lo que nosotros vamos a hacer es ir guardando para cada lista de cada ciudad con cuáles son sus vecinos básicamente, o con quiénes están conectados directamente. Y esto lo vamos a hacer mientras leemos los datos. Normalmente los datos nos los dan de la siguiente manera. Repito, n número de nodos, m número de carreteras, y luego nos dan m líneas, y cada una de las m líneas nos dan dos valores AI y BI. Esto significa que la carretera A está perdón, la ciudad A está conectada con la ciudad B. Y esto m veces, ¿no? Por las m carreteras. Entonces, cuando nosotros nos den esto, imagínense que nos dan primero esta lista. En la lista de A, yo voy a hacer un pushback o voy a meter esto en donde corresponde, en su lista. Porque aquí estoy indicando que A está conectado con B. Ahora, en este caso, el grafo es no dirigido, lo que significa que B está conectado con A igual. Es decir, es bidireccional, ¿no? Hay dos direcciones. Por lo tanto, yo en B también tengo que agregar que está conectado con A. Y esto para cada arista que nos den. A va a estar conectado con C, entonces lo pongo en su lista, y C con A, C con D, entonces aquí pongo la D y aquí la C, B con D, completamos, y por último B con C, que es esta de aquí, y queda de esta forma. Entonces nosotros para cada uno de los nodos vamos a tener pues su lista de vecinos directos. De esta forma es como nosotros vamos a estar guardando un grafo. Ahora, para hacer esto de manera eficiente, nosotros podemos tener un arreglo de vectores. Porque si nosotros creamos tal vez una matriz muy grande, esto se puede desbordar. Más que nada porque pues no sabemos cuántos vecinos tiene cada quien. Y si lo hacemos de n por n, pues nos va a dar algo muy grande, ¿no? Entonces normalmente lo que se hace es tener un arreglo de vectores, es decir, una fila por cada nodo. Y cuando se conecten hacemos el pushback que les mencioné. Vamos a verlo en código para que quede un poco más claro. Y pues seguimos. Entonces, les repito, lo primero que normalmente o como nos dan la entrada es nos dan el número de nodos y el número de aristas. Entonces vamos a leer esto. Y luego por cada arista nos van a dar dos valores, que es el nodo A con B. Está conectado, ¿no? Ahora, yo voy a declarar esto de manera global, porque se me va a hacer un poco más sencillo la implementación. Espera un momento, ahorita solo acomodo mi teclado. Okay. A ver, lo que necesitamos es esta lista, que les repito, va a ser un arreglo de vectores para que nosotros podamos hacer el pushback de manera eficiente. Entonces, cuando ya aquí es donde voy a estar guardando mi lista de adyacencia o mi grafo. Entonces, cuando nos den una arista, yo voy a hacer pushback con B, es decir, meter la B al final de la lista de A, pero también al revés. Al final de la lista de B, yo voy a meter el nodo A. Y ya, de esta forma podemos leer nuestros datos y guardar nuestro grafo en una lista de adyacencia. Entonces ya tenemos resuelto el primer problema, ¿no? Que es, pues, cómo guardo mi información. Porque son dos cosas. Primero es guardar el grafo y luego ver si de A puedo llegar a D, por ejemplo, ¿no? Pero al menos la primera parte ya lo tenemos resuelto. Antes de continuar, ¿alguien tiene alguna duda?
¿No? Ok. Bueno, entonces nosotros ya tenemos el grafo en nuestro programa, pero tenemos que de alguna manera poder recorrer el grafo, ¿no? Porque, pues sí, o sea, si tenemos un grafo, lo que queremos hacer es como que básicamente hacer el caminito de A a D, a ver si se puede, ¿no? Entonces, necesitamos poder recorrer el grafo, poder ir a visitar todos los nodos a partir de otro, por ejemplo. Hay dos formas principales de hacerlo. La primera forma, que es la más común, bueno, no la más común, sino tal vez la más utilizada porque hay más problemas de eso, es hacer una búsqueda por profundidad. O en inglés se llama Depth First Search, o por sus siglas, DFS, que normalmente así se le llama. Nosotros, ¿cómo funciona esto? Voy a copiar y pegar para no escribirlo. Oye, ¿cómo funciona este tipo de búsqueda? Lo que nosotros vamos a hacer es iniciar por un nodo cualquiera. Imagínense que queramos responder la pregunta de si de A puede llegar a D. Vamos a iniciar en A y nosotros queremos saber si podemos llegar a D. De manera visual, nosotros únicamente tenemos que ver que estos dos estén en el mismo componente, ¿no? Pero cuando nosotros estamos programando, nosotros no tenemos como que el panorama completo de qué es lo que está pasando. Realmente lo único que tenemos si está en A es esta parte de aquí, que es que A tiene dos caminos, ¿no? Que es como en la lista que tenemos. Un camino lleva a B y otro camino lleva a C. Esto es lo único que puedo ver con A. Yo no sé dónde está D o siquiera si está D. Entonces, esta búsqueda lo que nos dice o la lógica que sigue es la misma lógica que nosotros usamos cuando intentamos pasar un laberinto. Porque es en la vida real tú empiezas en el inicio y no sabes dónde está la salida. Solamente tienes pues los tres caminos que parecen ser que tiene y tú en un laberinto que haces, pues intento ir al primer camino, ¿no? Y luego de este primer camino ya tengo un panorama más completo, ¿no? De que tiene más salidas por aquí o más nodos. Y después de esto tú igual decides por alguno, cualquiera. Por ejemplo, te late ir por aquí, ¿no? Y luego cuando vas por aquí, te das cuenta que ya no tiene caminos. O sea, ya es un callejón sin salida. Entonces te devuelves a un paso hacia atrás y sigues intentando ir por todos los caminos, ¿no? Y el problema principal de un laberinto en la vida real es que tú no sabes si ya pasaste por un lugar o no. O sea, normalmente se te olvida. Pero si tuvieras una forma eficiente de cómo saber si ya pasaste por un lugar o no, esto sería mucho más fácil. Por ejemplo, imagínense que estoy en el mismo caso de aquí, llego a este nodo, intento ir por aquí, luego intento ir por aquí y me doy cuenta que aquí yo ya pasé antes. Entonces aquí ya no me interesa seguir, ¿no? Esto en la vida real te regresarías hasta aquí otra vez y luego intentarías por otro camino. Bueno, algo así es lo que hace la DFS. Lo que nosotros hacemos en una DFS es intentar ir por un camino random hasta donde podamos. Y si llegamos a lo que queremos, pues ya está. Y si no, regresamos un paso y volvemos a intentar. Lo que haría la DFS es lo siguiente. Yo sé que si estoy en A solo puedo ver que tengo dos vecinos. Entonces intento ir en B. Y ya estando en B, ahora tengo más vecinos, ¿no? B estaba conectado con A mismo, con C y con D. Y aquí nos damos cuenta que pues D es lo que estábamos buscando, ¿no? Entonces, bueno, aquí acaba como que nuestra búsqueda. Voy a poner un ejemplo un poco más largo para que se aprecie
el momento en el cual nosotros estamos volviendo. Así. Y luego AE. Ok, imagínense que tengo este grafo de aquí, ¿no? Yo quiero llegar a la D. Si inicio en A, solo puedo ir a B. Aquí marco, o sea, yo ya sé que visité A. ¿Y cómo puedo saber de manera eficiente si ya visité algo antes? En la vida real es un poco más difícil, pero aquí nosotros simplemente podemos tener un vector, como una cubeta, un vector que nos indique si ya pasé por ese nodo o no. La ventaja de programación es que siempre sabemos en dónde estamos, ¿no? O sea, están enumerados. Entonces, podemos tener una cubeta del tamaño del número de nodos y cada vez que lo visitemos lo marcamos con un 1, ¿no? Entonces, yo marco que la está visitado porque es donde inicio. Voy a ver. Sí, voy a ver. Lo marco como visitado. Y ahora tengo dos opciones: ir a C o ir a E. Ahora intento ir a C. Visito C. Y me doy cuenta que el único camino que tiene C es ir a B. Porque recuerden que yo lo pushé dos veces. O sea, B está conectado con C, pero también C está conectado con B. Entonces, aquí es donde entra la importancia de marcar esto como visitados. Porque si nosotros no marcamos esto como que ya pasamos por aquí, lo que va a pasar es que de C yo voy a intentar ir a B, ¿no? Y ahora de B va a pasar lo mismo. De B voy a intentar ir a C y luego otra vez a B y así se va a crear un ciclo infinito. Sin embargo, como nosotros aquí ya sabemos que B ya pasamos por ahí, yo no voy a volver a intentar ir a B. Simplemente digo, mira, este nodo o este lugar donde ya llegué, ya no tengo otra salida. O las salidas que tengo, que en este caso es una únicamente, las salidas que tengo ya las he visitado antes. Imagínense que tengo una algo como esta, ¿no? Va a intentar ir a B, dice, está visitado. Va a intentar ir a A, está visitado. Entonces no. Y aquí ya no tengo nada más que hacer. Entonces este nodo de donde yo estaba me regresa un paso atrás. Y ahora estoy aquí en B, de nuevamente. Pero aquí en B, yo ya intenté ir por aquí. ¿Qué caminos me quedan? Me queda intentar por estos dos de aquí, ¿no? Si intento ir por aquí, me doy cuenta que ya lo visité, porque A ya está marcado. Entonces también digo, ok, aquí ya intenté ir. Y ahora solo me queda una opción por ir, que es aquí. Intento ir por aquí, marco visitado. Intento ir por aquí, lo marco como visitado. Y lo intento ir por aquí, lo marco como visitado. Y me doy cuenta que de A sí pude llegar a D. Ahora, ¿cuál es la complejidad de esto? De hacerlo en código. Si se dan cuenta, cada nodo a lo más lo visito una vez, ¿no? O más bien, cada nodo lo proceso solo una única vez. La primera vez que yo llego es cuando yo intento visitar todos sus vecinos. Si intento ir a un nodo que ya está visitado, yo no voy a hacer nada en ese momento. Entonces, voy a visitar cada vecino, perdón, cada nodo. Y además, por cada nodo voy a intentar visitar todos sus vecinos, ¿no? Y en total, ¿cuántos vecinos hay en total? Si cada arista me genera, o sea, cada arista me genera como que dos vecinos nuevos, ¿no? Si yo tengo esta arista de aquí, me agrega A con B y B con A. Entonces en total tenemos dos M vecinos, se podría decir, que se podría considerar como M únicamente. Entonces la complejidad de hacer este tipo de búsqueda es lineal conforme ya sea el número de aristas o el número de nodos. Dense cuenta que crear un vector de visitados del tamaño del máximo de nodos no me afecta en la complejidad, sigue siendo lineal. Ok, entonces ya sabemos la complejidad, cómo funciona. Ahora, ¿cómo lo codeamos?
Esto se, si se dan cuenta, se parece mucho a hacerlo algo de manera recursiva, ¿no? O sigue como que la misma idea. Cuando estoy en un nodo intento hacer lo mismo y si no, me devuelvo. Y como siempre hacemos lo mismo en cada nodo, pues podemos hacerlo de manera recursiva. La implementación que yo uso es la siguiente. Este, voy a tener mi vector de visitados, ¿no? De visitados de MaxDN. Ay, perdón. Tengo mi vector de visitados, que es donde voy a marcar, y tengo mi grafo. Entonces voy a hacer mi función recursiva, que la voy a llamar dfs, que me indique en qué nodo estoy actualmente, ¿no? Entonces, inicialmente, yo voy a llamar a dfs de A. Es decir, voy a recorrer el grafo. Bueno, en este caso no es A, es 0, digamos. Voy a recorrer el grafo a partir del nodo 1. Y del nodo 1 lo único que voy a hacer es esto, intentar ir en todos los caminos para ver en qué nodos llego y en qué nodos pues no los toco completamente. Entonces lo primero que hacemos al llegar a un nodo, recuerden, es visitarlo, marcarlo como visitado. Entonces lo marcamos como visitado en su posición. Visitado de nodo igual a verdadero. Y luego yo voy a intentar por cada uno de sus vecinos, ¿no? Voy a recorrer la lista de este nodo. Y recuerden, yo solo visito un nuevo nodo o un nuevo nodo si este no ha sido visitado antes. Es decir, si C está conectado con A, recuerden que en el ejemplo era que pues aquí íbamos por aquí y luego de C intentábamos ir a A. Aquí ya no intentamos nada en A porque A ya estaba visitado antes. Entonces es justamente esa pregunta que vamos a hacer. Si tu vecino ya está visitado, no voy a hacer nada. Vamos a ver, si tu vecino no está visitado, es cuando yo voy a intentar ir a ese vecino. Entonces yo lo que voy a hacer es llamar a dfs, pero en ese nodo de ahí. Y ya sería todo. La recursión hace lo demás. Si se dan cuenta, es cuando un nodo ya tiene todos sus vecinos, ya visitaste todos sus vecinos, más bien. Pues aquí como ya se acabó la lista de C, por ejemplo, lo que pasa es que la recursión termina. Y cuando la recursión termina, nosotros volvemos al nodo B, ¿no? Porque recuerden que es A B, de B intenta C. C se da cuenta que ya no puedes hacer nada más. Ahora se devuelve a B y sigue intentando la lista de B. Se quedó aquí, ¿no? Intentando con C, pero ya no empieza otra vez la lista. Como lo llamamos durante este ciclo, ahora va a seguir la lista de B, pero con donde se quedó, que es básicamente esta lista de aquí. Entonces ya sabemos cómo recorrer el componente de A, por ejemplo, ¿no? Entonces, para responder esta pregunta, si nos dan, imagínense que la pregunta es, te doy dos nodos más, que son A y B, y tú dime si A está conectado con B. O en otras palabras, A está en el mismo componente que B. Nosotros lo que vamos a hacer es una DFS a partir de A. Y para saber si están conectados, nosotros tenemos que saber si en algún momento nosotros visitamos a este nodo B, ¿no? Y si es verdad, pues nosotros imprimimos que sí. En otro caso, pues vamos a imprimir que no. Y de esta forma podemos responder este problema, ¿no? Que era, dado nodos y carreteras, dime si la ciudad A está conectada con la ciudad B. ¿Hasta aquí alguna duda con esta implementación? ¿O en general de lo que hemos visto hasta ahora? Ok, pues entonces vamos a seguir, ¿no? Imagínense que nos cambian un poco el problema.
tenemos el mismo grafo. O bueno, voy a hacer otro. Tenemos un grafo. Lo mismo, ¿no? N 10 a la 5, 2 por 10 a las 5 aristas. Y ahora la pregunta es, ¿cuántos componentes existen en el grafo? En este caso, de este grafo, pues la respuesta es... Bueno, lo voy a poner con números porque... Qué flojera. En este caso la respuesta es 4, ¿no? Tenemos 4 componentes distintos. Pero esto cómo lo hacemos, o sea, de manera visual es trivial, pero cómo lo hacemos en código. Voy a dejarles 5 minutos en lo que piensan este problema y voy a tomar agua mientras. Ahora vuelo.
Este, a ver, sigamos con la clase. ¿Cómo podemos saber el número de componentes de un grafo? Esto lo podemos resolver de la siguiente manera. Si se dan cuenta, cada vez que nosotros visitamos o intentamos correr una DFS en un componente como tal, en un componente aislado, imagínense intentar en el 3, lo que va a pasar es que no importa qué tan grande sea el componente o qué tantas aristas tenga. Bueno, creo que repetí nodos aquí. Pero, ajá, no importa qué tan grande sea. Lo que va a pasar siempre es que en cualquiera que nosotros iniciemos en un mismo componente, al final de la DFS, nosotros vamos a visitar absolutamente a todos. No sé en qué orden, pero vamos a visitar a todos. Entonces, si nosotros corremos una vez la DFS y visitamos, por ejemplo, en el 1, y visitamos a todos los nodos que tenemos, significa que solo había un componente, ¿no? Porque logramos visitar de un nodo, llegamos a todos. Pero si nosotros lo corremos aquí, nos damos cuenta que visitamos, pero no visitamos a todos. Nos faltó visitar el 6, el 7, el 8, el 5 y el 4. Pues no podemos asegurar que solo quedan dos componentes. Perdón, no queda, o sea, podemos asegurar que no es un componente, pero no podemos asegurar que son exactamente dos, porque pueden haber más. En este caso hay tres más. Pero al menos sabemos que este es un componente y ya tenemos uno. Entonces lo que podemos hacer es intentar correr una DFS aquí para que visite a todos los de su componente. Entonces aquí visitamos a todos y de nuevo nos damos cuenta que faltan nodos sin visitar. Por lo tanto nosotros sabemos que esto también es un componente, pero aún no sabemos si son 3 o más. Lo volvemos a intentar en el 5, por ejemplo, que el 5 pues no está conectado con nadie, pero también es un componente y ya no visita a nadie más. Y por último intentamos en el 4, ¿no? Y pues ya nos damos cuenta que es uno más. Entonces tenemos, y como ya visitamos a todos los nodos, sabemos que ya no hay ningún componente que nos falte. Por lo tanto podemos asegurar que hay exactamente 4 componentes. Entonces, en resumen, lo que nosotros vamos a hacer es intentar correr la DFS en el máximo número de nodos posibles. Y repito, esto no importa en dónde corramos la DFS primero. No importa si está en el 2 o en el 3. Siempre lo vamos a correr una vez por componente. Entonces, saber cuántos números de componentes tiene un grafo es igual a saber cuántas DFS tengo que hacer para que todos mis nodos queden visitados. Por lo tanto, lo podemos hacer de la siguiente manera. En código creo que quedaría un poco más claro. Entonces, una vez ya tenido el grafo, yo voy a tener una variable contador que me va a indicar cuántas veces nosotros hacemos una DFS. Porque recuerden, una llamada DFS es igual a un componente. Entonces voy a iterar sobre todos los nodos que van de 1 hasta n. Y yo voy a intentar decir, este nodo ya lo visité, porque si no lo he visitado significa que es un nuevo componente, ¿no? Entonces si no está visitado, nosotros vamos a aumentar el contador, pero además vamos a correr la DFS en ese nodo. ¿Por qué? Porque además de guardar este de aquí, tenemos que marcar como visitados todos los demás para no correr una DFS o dos o más DFS en el mismo componente. Entonces al correrlo aquí, nosotros vamos a marcar completamente todos estos como visitados. Y pues así vamos a ir por cada uno de los nodos. Entonces al final la respuesta va a ser el número de veces que la DFS fue llamada. Vamos a correr este código para que se den cuenta que sí funciona. Con este mismo ejemplo. A ver, déjenme borrar esto de aquí que no. Un momento. Bueno, vamos a borrar estos. Ok. Tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8 nodos, ¿no? Entonces tenemos
8 nodos y las aristas son 1, 2, 3, 4 aristas. La primera arista está conectada a 1 y 2, luego tenemos conectado 2 y 3, 6 y 7 y 7 y 8. Y si se dan cuenta, nos sacó bien la respuesta, que es el 4. De hecho, podemos incluso modificar nuestra implementación para que nos diga pues qué componentes, cuáles están en un mismo componente, ¿no? Voy a hacer esto de aquí y voy a hacer algo como que tengo un nuevo componente, sus nodos son y luego hacemos aquí un salto de línea. Y aquí en la DFS lo único que voy a hacer es imprimir el ID del nodo cada vez que visite uno nuevo. Porque así cada vez que yo corra esta DFS me va a imprimir todos los nodos que visité en ese recorrido. Y debería imprimirnos 1, 2 y 3 y 6, 7 y 8 así separado, ¿no? Ay, perdón. Creo que borré esto. Pues sus nodos son de un componente es 1, 2 y 3, que es este de aquí. Luego el 4 que está solito, el 5 que está solito. Y por último 6, 7 y 8. Entonces vemos que el algoritmo funciona bien. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? No, ok. Pues bueno. Ah, sí, es verdad. No sé si ya estaban todos cuando lo mencioné, pero el contest está aquí. Y si no están en el grupo aún, mándame su usuario aquí en el chat y ya los agrego. Es el mismo grupo que usamos desde hace, pues ya, como 2 años creo. Así que pues cualquier cosa mandan su usuario. Ok. Vamos a ver un ejemplo más de algo parecido a esto que hemos estado viendo. Imagínense que tengo lo mismo, ¿no? Un grafo y nosotros sabemos que hay un camino. Ajá. Lo que hemos estado viendo es si A está conectado con D. Esto pues sabemos que sí es verdad, ¿no? Podemos correr nuestra DFS y nos da que sí. Pero ahora, ¿qué pasa si nos preguntan cuál es el camino más corto que tenemos de A hacia D? Imagínense que el grafo es de esta manera. Bueno, algo como esto. Aquí claramente podemos ver que hay dos caminos distintos. Este de aquí, que podemos decir que tiene longitud 3, ¿no? Porque son 3 aristas en las que pasamos. Entonces este camino tiene 3 de longitud, digamos. Pero este de aquí tiene 2 de longitud. Entonces, si nosotros nos preguntan cuál es el camino más corto que hay de A a D, pues nosotros vamos a responder pues 2 de longitud. Pero esto, la DFS, nosotros no sabemos o no podemos decidir por qué camino esta DFS vaya a ir. Y no lo podemos decidir porque no sabemos cuál es primero que nada, ¿no? Recuerden que la DFS lo que intenta hacer es ir siempre como que hasta donde llegue y hasta allí para, ¿no? Entonces, si intenta hacer esto de aquí, el camino que va a encontrar la DFS
es de longitud 3, pero nunca va a pasar por este de longitud 2. Porque, por ejemplo, imagínense que hay un nodo intermedio aquí, tal vez, y está de esta forma. Si vamos por este camino de aquí, A, B, C, F, D, nos va a dar 4 de longitud. Y si vamos por este camino de aquí, nos va a dar 3 de longitud, ¿no? El de abajo. Pero si por mala suerte la DFS lo que intenta hacer es hacer esto de aquí, marca estos como visitados, o sea, sigue este camino, nos va a dar como 4 de la respuesta que encontró. Pero luego cuando intentemos ir por este camino, nos vamos a dar cuenta que la F ya está visitada. Entonces, pues ya no va a seguir acá. Entonces nunca vamos a saber que a partir de la E había un camino más corto de 3 de longitud. Y esto es algo que la DFS no puede responder, porque hay varios escenarios. O sea, tú podrías intentar tal vez decir, siempre ve a la derecha, o intenta siempre, no sé, ir por nodos con menor grado. Por cierto, no mencioné, pero el grado de un nodo es cuántas aristas tiene conectadas a él. En este caso el grado de B es 2 y el grado de D es 1, por eso tiene una arista conectada. Pero en DFS no puede responder esa pregunta, al menos no de manera tan sencilla o en tiempo lineal. Entonces, aquí es donde entra la segunda forma de recorrer el grafo que había mencionado. Si recuerdan al inicio de la clase les mencioné que habían dos formas. Y la segunda manera es una búsqueda por anchura, o BFS por sus siglas en inglés. Como su nombre lo dice, búsqueda de la anchura, lo que intenta hacer esta búsqueda es ir capa por capa de nuestro grafo. Es decir, primero intenta visitar, suponiendo que inicio aquí, primero intenta visitar los que están a distancia 1 de donde inicié. En este caso va a visitar primero este, que tiene distancia 2, bueno, distancia 1. Este va a tener distancia 1 y este distancia 1. Entonces va a visitar a todos los vecinos de esta distancia 1, ¿no? Porque aquí inicié, que esa es la distancia 0. Y ahora, si se dan cuenta, al contrario de DFS, lo que intenta hacer aquí es primero terminar de procesar este nodo y luego seguir con los siguientes. Porque en la DFS lo que intentaríamos hacer es ir por acá y luego ir por acá y luego por acá y así, ¿no? Aquí lo que voy a hacer es dar un paso a la vez. Primero intento aquí, ok, llegué a un nuevo nodo, está bien, pero no voy a seguir con este, a diferencia de la DFS. Voy a seguir con este mismo, pero con sus otros vecinos. Entonces de esta forma me aseguro que primero visito los de distancia 1. Luego paso al siguiente nivel, que son los de distancia 2, que es todos los que están a distancia 1 van a marcar a los que son sus vecinos y además no están visitados. En este caso, este es vecino de uno de distancia 1, entonces está a distancia 2. Y este también está a distancia 2 a partir de donde iniciamos, ¿no? Y luego todos los de 2 van a marcar todos sus vecinos que les faltan. Por ejemplo, si tengo otro nodo aquí, otro aquí y otro aquí, pues todos estos van a estar marcados con 3, ¿no? Y este igual. Entonces, pueden verlo como si fuera una analogía que me gusta y como yo lo aprendí, es verlo como si fuera como si tiraras un balde de agua a partir de aquí y el agua se va esparciendo capa por capa, ¿no? O sea, va avanzando a la misma distancia. Primero a estos
luego el agua sigue avanzando y luego va a avanzar a los de distancia 2 y luego a la distancia 3. Entonces, ese orden vamos a estar siguiendo, como que ir nivel por nivel. Primero los más cercanos, luego los siguientes y así hasta encontrar el más lejano. Y esto nos asegura tener el camino más corto de un nodo a otro. Porque justamente como vamos, en lugar de buscar por profundidad, que es lo que hace la DFS, vamos a buscar por anchura, que es primero los que están a distancia 1, luego los que están a distancia 2 y así. Entonces, en el momento que nosotros encontramos el nodo que nosotros queremos, es cuando ya podemos estar seguros que esa es la mínima distancia o el camino más pequeño que tenemos de ese nodo a donde iniciamos. ¿Se entendió correctamente cómo es que funciona la BFS? ¿O tienen alguna duda? Ok. Bueno, entonces, ¿cómo se ve esto en código? Porque sí, es un poco bastante diferente a lo que tenemos en DFS. Bueno, voy a borrar esto y checamos. Bueno, tenemos lo mismo, las mismas entradas, N y M, creamos nuestro grafo, pero ahora va a cambiar la forma en cómo nosotros vamos a manejar esto del recorrido. Aquí normalmente se le tiene, en lugar de un vector de visitados, se le tiene como un vector de distancias, porque nosotros vamos a marcar cada nodo si eres de distancia 1 o si eres de distancia 2 o si eres de distancia 3, y voy a mantener como -1 inicialmente este valor para todos los nodos, indicando que -1 es que no estás visitado aún. ¿Ok? Entonces inicialmente todos están -1. Como lo vamos a implementar, va a ser como una cola. No sé si se acuerdan de esta estructura de datos, la queue. ¿Por qué? Porque es justamente lo que queremos. Nosotros vamos a procesar primero este nodo y luego vamos a meter estos en la cola, los de distancia 1. Cuando se acaben todos los de distancia 0, ahora va a empezar a procesar los de distancia 1. Porque recuerden que la cola es el primero que metí, es el primero que sale, ¿no? Entonces, si yo meto inicialmente en la cola, pues solo es 1, entonces procesa y marca a todos sus vecinos. Y todos sus vecinos los voy a meter en la cola. Entonces, la cola, y si inicialmente solo tiene este número de aquí, perdón, este nodo de aquí, luego cuando procese va a tener esperando y esperando. No importa en qué orden, pero lo que sí importa es que todos los que están esperando ahora son de distancia 1. Luego cuando yo procese, o sea, la cola es esto, imagínense que este es el 2, el 3 y el 4. Entonces la cola va a estar así. Luego, ya que terminé de procesar estaba el 0, ¿no? Estaba procesando el 0. Metí esos 3. Lo saco de la cola. Y ahora, ¿cuál intento procesar? El 2, que es uno de distancia 1. Si se dan cuenta, cuando intento procesar uno de una nueva distancia, es porque todos los de distancia 0, que en este caso solo era 1, ya se acabaron o ya los terminé de procesar. Entonces intento procesar que me mete este nodo, vamos a llamar el nodo 5, aquí. Entonces me va a meter el 5 en esta cola. No me va a meter ninguno más porque el 5 ya está visitado o ya lo procesé antes, ¿no? Me va a meter este nuevo nodo, que ya llamémosle nodo 6. Entonces metemos el 6 en la cola. Bueno, aquí terminé de procesar este nodo, se me olvidó sacarlo. Procesé que no hizo nada, lo saqué. Proceso que es el 4, es cuando metí y ahora lo saco. Si se dan cuenta, ahora solo quedan nodos de distancia 2. ¿Por qué?
porque ya terminé de procesar todos los de distancia 1. Entonces la cola nos ayuda a simplificar mucho este proceso de saber cuáles son los que, cuál nodo sigue por procesar básicamente. Entonces es así como lo vamos a implementar. Una cola que inicialmente digamos que la pregunta es, de A puedo llegar a B, y si sí puedo llegar, dime cuál es el camino más pequeño que tiene, ¿no? Inicialmente la cola va a tener solamente un nodo, que es el inicio, que en este caso es el nodo A, ¿no? O el nodo 0. También tengo que marcar que la distancia de A es igual a 0, porque aquí ya lo estoy visitando como tal, ¿no? Entonces el -1 ya lo tenemos que quitar de esa posición. Y ahora nosotros vamos a hacer este proceso que les había dicho hasta que no tengamos ningún nodo en la cola. O sea, mientras la cola tenga algo dentro de él, nosotros vamos a guardar o vamos a recuperar cuál es el que está enfrente o cuál es el nodo que sigue por procesar. Y de una vez lo sacamos de la cola para que no se nos vaya a olvidar, ¿no? Y ahora, ¿qué es lo que hacíamos? Por cada nodo que estoy procesando, yo visito a sus vecinos, ¿no? Entonces, de la misma forma que nosotros recorremos la lista en la BFS, perdón, en la DFS, vamos a recorrerla aquí. ¿Y cuál es la condición para que nosotros lo procesemos? Es que aún no esté visitado, ¿no? Porque aquí el 1 sí metió el 2, pero este 1 de aquí no metió el 2 porque ya estaba procesado. Entonces vamos a también mantener esto de distancia, ¿no? O este vector de visitados. Si distancia de IT es igual a -1, significa que aún no está visitado. Entonces yo no lo voy a procesar de una vez, yo lo voy a meter en la cola. Y además voy a marcar que la distancia, para quitar que el -1, voy a guardar su distancia. ¿Y cuál es la distancia? Es la distancia del que te procesó más 1, ¿no? Porque estás una capa más lejos que él. Y de esta forma ya tenemos completada este algoritmo. Y ahora para saber, para responder la pregunta de ¿se puede llegar de A a D? Pues primero tenemos que preguntar si la distancia de D, que bueno en este caso es B, si la distancia de B es igual a -1, significa que no están en el mismo componente, ¿no? O sea, no pude llegar a E. Por lo tanto, nosotros vamos a imprimir que no. Y terminamos el programa, ¿no? En caso que sí visitamos este nodo, pues nosotros vamos a imprimir la mínima distancia, que es la distancia de B. Y ya tendríamos resuelto el problema. Ahora, podrían incluso separar esto de distancias con lo de visitados, si se les hace más cómodo. Es decir, ustedes podrían preguntar aquí si no está visitado IT. Pues ahora lo visitan. Y además guardan su distancia. Digo, lo podrían tener separado, la distancia con visitados. Pero lo que normalmente yo uso es hacerlo de esta manera y así te arreglas o te ahorras un vector de visitados. Pero lo pueden manejar como ustedes se les haga más cómodo. Ok, a ver, solo arreglo esto aquí. Y sí. Pues esta es la implementación básica que pueden tener de BFS. Repito, lo primero que tienen que hacer es meter de qué nodo, en qué nodo inician, y luego ya hacen el proceso de visitar todos sus vecinos uno a uno. ¿Quedó claro la implementación o alguien quiere que explique algo más detallado? Ok. Bueno,
como les dije y como habrán dadose cuenta, normalmente la forma en como nosotros o a nosotros nos dan los grafos es esta. Número de nodos, número de aristas y luego por cada arista nos dan pues la descripción de esa arista, ¿no? A quién con quién conecta. A veces, o la segunda forma más común de cómo nos dan un grafo es en forma de matriz. Es decir, muchas veces se plantea de la siguiente manera. Imagínense que tienen... A ver, un momento. Imagínense que tienen un... Es más, vamos a verlo del contest de aquí. Que es, si no me equivoco, es este. Ok. Nos dan la entrada de esta forma. Este problema está en el contest y lo que nos piden básicamente es que nos dan una matriz de n por m chars donde los puntitos indican como que un espacio vacío o un piso y estos de aquí indican una pared. Entonces el problema nos pide, dada las dimensiones de la matriz y la matriz como tal, nosotros digamos cuántas habitaciones existen en esa matriz. En este caso la respuesta es 3. Porque aquí si se dan cuenta estos puntitos de aquí, a ver, déjenlo, copio y lo pego. A ver, estos puntitos de aquí forman una habitación por sí sola, ¿no? Ay. Okay. Estos de aquí forman una habitación por sí sola. O un componente se le podría llamar, ¿no? Entonces, estos de aquí también forman una y estos de aquí también forman una. Esto a pesar de que tiene algo en medio, se le puede ver como de la siguiente forma, ¿no? Que estos son los nodos y están así, ¿no? Entonces, esta es la segunda forma más común de cómo a nosotros se nos dan los grafos. Todo lo demás es basura, por así decirlo. Entonces, ¿cómo guardamos la información del grafo? Ya teniendo la matriz. Podríamos hacer dos cosas. Ir literalmente casilla por casilla y ver sus 4 vecinos, porque al final solo tiene 4, ¿no? Y checar, o sea, mantener siempre la lista de adyacencia, ¿no? A, B, C, D. Numerar como que cada casilla. Y luego decir, ah, mira, esta casilla con el número 6 está conectada con el casilla, perdón, con la casilla 7, ¿no? Con esta aquí. Entonces, hacemos lo mismo, ¿no? En 6 vamos a pushar 7 y en 7 vamos a hacer un pushback de 6. Si bien se puede hacer eso, realmente no es necesario. ¿Por qué? Porque si nosotros ya tenemos la matriz, realmente nosotros ya podemos correr nuestra DFS aquí sin ni siquiera procesar nuestros vecinos. Podemos hacer lo siguiente. Podemos tener, en este caso es una dimensión de 2D, ¿no? Entonces ya no vamos a tener un vector de visitados de una dimensión, porque no solo es una fila, sino vamos a tener una matriz de esto, es decir, una matriz de 2 dimensiones, ¿no? Que me indique obviamente de tamaño n con n y en donde si yo tengo visitado i, j, o más bien la posición o la información que voy a guardar aquí es saber si en la fila i y en la columna j la casilla que está aquí está visitada o no. Entonces es lo único que cambia aquí, es que vamos a guardarlo, pero en 2 dimensiones, ¿no? Y vamos a hacer exactamente lo mismo que en una DFS. Si yo estoy aquí en i, j, yo voy a intentar visitar sus 4 vecinos, ¿no? Que es i, j más 1, es i menos 1, j,
a ver, si estoy aquí, j más 1 es este de aquí. Si es i menos 1 es el de arriba. Si es el de la izquierda va a ser la misma fila pero con una columna menos. Entonces este sería el de la izquierda. Y luego el de abajo sería i más 1, j. Entonces son estos 4 vecinos. Por lo tanto nosotros vamos a intentar visitar sus 4 vecinos y hacer lo mismo. Verificar si no está visitado, y si sí está, pues ya no hacemos nada. Ahora aquí también hay algo que tenemos que tener en cuenta, y es que a veces no existen los 4 vecinos. Por ejemplo, si intentamos hacer esto en este de aquí, el vecino de la derecha y el de arriba no existen. Entonces tenemos que tener cuidado que estos índices no se pasen de, pues ajá, sí estén dentro de la matriz, o más bien sí existan esos vecinos. Porque si nosotros intentamos preguntar por este vecino en el vector de visitados y esto se sale de nuestro tamaño, pues nos va a dar runtime error, y eso es lo que queremos evitar, ¿no? Y pues ya, solo teniendo esas dos consideraciones de checar sus 4 vecinos y verificar que sí efectivamente exista antes de preguntar, pues ya podemos modificar nuestra implementación. A ver, primero ya no necesitamos esto del grafo, ¿no? Porque ya lo tenemos en la matriz. Sin embargo, sí necesitamos la matriz. Entonces vamos a tener, eran caracteres, ¿no? Entonces voy a tener un vector de strings que sea mi grafo de tamaño maxn. Ahora yo voy a tener mi vector de visitados, pero ahora va a ser de 2 dimensiones, max de n con max de m, que en este caso por los límites es exactamente el mismo límite, entonces le voy a poner lo mismo, max de n, max de n. Entonces son estas dos cosas que necesitamos: nuestra matriz, que es esto de aquí, y el vector de visitados. Vamos a leer los datos, que es pues n y m. Entonces leemos estos dos valores y luego vamos a leer cada línea de la matriz, que son n filas. Entonces vamos a leer esto aquí. Bueno, en este caso lo llamo g, ¿no? Entonces ya leímos tanto, bueno, sí, ya leímos todo, ¿no? Y ahora recuerden que este problema es similar al que les expliqué hace un momento de contar el número de componentes de un grafo. Lo que vamos a intentar hacer es correr la DFS en todas las casillas, y cada vez que cada vez que corramos la DFS, pues significa que tenemos un componente más, entonces lo sumamos a la respuesta, ¿no? Es lo mismo, solo que ahora en matrices. Entonces vamos a tener un vector de contador que sea igual a 0. Vamos a recorrer toda la matriz, porque ahora estamos hablando de 2 dimensiones, ¿no? Entonces tenemos que obtener 2 fors. Y luego checamos. Si no está visitado esta casilla que queremos correr la DFS, entonces aumentamos nuestra respuesta y aparte corremos la DFS, ¿no? Que es, pues iniciamos en i, j. Ahora, si se dan cuenta, lo único que está cambiando en la implementación es que ahora, en lugar de que mi nodo sea un número, mi nodo son 2 números, que es como la coordenada en x y la coordenada en y. Pero todo se mantiene, digamos que igual. Y pues vamos a implementar esto de aquí, que son los 4 lados. Primero vamos a checar que no se... vamos a checar el de... Bueno, no sé cuál es el de arriba, pero vamos a checar el primer lado. Primero tenemos que checar que i más 1. Yo voy a checar su vecino, que es i más 1, j, ¿no?
que es el de abajo. Si i más 1 es menor o igual a n, es decir, no se sale de mi matriz. Bueno, en este caso lo tengo indexado en 0. Entonces, si no te sales de mi matriz, porque aquí lo que estoy cambiando es este valor, ¿no? Si no te sales de mi matriz, que, bueno, ahora voy a declarar global n y m, pues significa que sí puedo, sí existes, ¿no? Entonces, primero tengo que corroborar que exista y además que no esté visitado esta casilla, ¿no? Si no está visitado y además si existes, entonces yo voy a hacer la DFS en esa posición, ¿no? Que es i más 1, j. Y así para los 4 vecinos. 2, 3, 4. Aquí voy a visitar i menos 1. En este caso, i menos 1 tengo que corroborar que sea mayor o igual a 0, ¿no? Porque aquí no me, donde se sale no es en el límite superior, sino en el inferior. Entonces aquí corrijo esto. Ahora el siguiente vecino es j más 1. Que j más 1 no se pase de m. Y no esté visitado. Y por último el j menos 1. De nuevo, cuando le resto tengo que revisar el límite inferior y el límite... cuando le resto tengo que verificar que no se salga para abajo. Y si le sumo, que no se salga para la m. Ok, entonces... pues ya estaría. Bueno, algo muy importante que me estaba faltando es marcar el vector, perdón, el nodo como visitados, ¿no? Y ya estaría, a excepción que tenemos que hacer algo con las paredes, ¿no? Porque una pared no es un nodo. O sea, si yo intento ir para arriba, sí existe esa pared, pero sí existe ese nodo, pero es una pared. Entonces, yo no quiero que las paredes interfieran con el grafo. Hay dos formas de hacerlo. La primera es agregar una condición nueva, que es aquí, ¿no? Si además no está visitado y además el nodo que está allí no es una pared, entonces sí lo puedo visitar. Esta es como la manera más sencilla, ¿no? Pero también hay otra manera. Bueno, esto también lo tienen que hacer aquí, porque si no, ustedes van a intentar hacer una DFS a partir de una pared y pues no. O sea, nos van a contar cosas que no son. Entonces también tienen que poner esto aquí. Si no estás visitado y además no eres una pared, pues ya, haces la DFS. Obviamente esto en los 4 igual, ¿no? Otra manera, que tal vez es un poquito más elegante, es mientras yo recorro la matriz, yo estoy leyendo mis datos, ¿no? Aquí lo leí uno a uno, pero lo pueden leer así. Yo voy a leer grafo de i, j, ¿no? Bueno, en este caso sí lo voy a mantener como un vector de chars. Ok, yo leo las casillas carácter por carácter, ya no por fila. Y luego, si esto es una pared, si esto es una pared, perdón, yo lo voy a marcar como visitado directamente. Y esto ya me debería arreglar el problema de las paredes, porque ya todas las paredes están contadas como visitados. Entonces pues ya no me van a interferir en lo que sea que haga mi DFS aquí dentro. Pero repito, esto depende tanto de cómo ustedes se acomoden y también del problema. Hay problemas que hacer esto en un inicio te genera conflictos. En este caso no, pero en algunos sí. Entonces también tiene que ser, depende del tipo de problema. Y pues ya estaría
la implementación. Lo voy a correr para ver si sí está bien. Y si da el caso. Ay, algo se murió, perdón. ¿Qué se habrá muerto? Ah, es que le puse mucho el max n. A ver, el max n era 1000 si no me equivoco. Y, bueno, se me olvidó imprimir contador, que es lo que nos pedían. Y sí, nos dio la respuesta correcta 3. Lo voy a subir bueno, lo voy a subir directamente desde aquí. Ya nada más para estar completamente seguros que no me equivoqué nada. Y se volvió contraseña. Y ya se los mando. A ver. Ay. Creo que era aquí. Sí, estoy aquí. Y sí, dio el problema. Ok, entonces de esta manera pueden implementarlo. Pero si se dan cuenta, aquí hay algo tedioso. Y es que son muchos if, ¿no? Y imagínense que el problema incluso nos diga que podemos... A ver, dejen regreso. Imagínense que aquí el problema nos dice que solo puedo ir arriba, abajo, izquierda, derecha, ¿no? Pero en muchos problemas también puedo ir a las diagonales. Es decir, aquí yo puedo ir a partir de esta casilla del medio. Ay. A partir de esta casilla de medio, yo puedo ir también para aquí, para aquí, para aquí y para aquí. Es decir, tengo los 8 que me rodean. Y poner esto otra vez, no es que dé flojera, porque al final es copiar y pegar y poner 3 cositas. Pero sí suele ser tedioso porque aquí únicamente solo estamos recorriendo la DFS. A veces tenemos que contar cosas. Y suele ser muy difícil de debuguear si tenemos muchos if por aquí. Entonces, un pequeño truco que yo hago es tener un vector de pares que me indiquen cuáles son los vecinos de cada nodo. Normalmente le llamo CS, pero le voy a poner vecinos en esta ocasión. Y aquí voy a ir guardando los vecinos universales, se les podría decir. Es decir, aquí siempre, para cada uno, lo que estamos haciendo es sumarle algo o restarle algo a mis coordenadas, ¿no? Entonces, es justamente lo que voy a guardar. En el primer vecino, yo le estoy sumando 1 a la fila y no le estoy haciendo nada a la columna. En el segundo, le estoy restando 1 y le estoy sumando 0. Y así con todos los vecinos, ¿no? Aquí, en el tercer vecino, no estoy haciendo nada con la fila, pero a la columna le sumo 1. Y por último, le resto 1 a la columna. Y esto, ya puedo hacer lo mismo que yo hacía con el grafo. Voy a recorrer todos los vecinos. Entonces yo le llamo así, como una nueva x, es x más it.first. Y nueva y es igual a y más it.second. Bueno, en este caso no se llama i y y, se llama i y j, ¿no? Y ahora, pues ya que tengo mis nuevos vecinos, si se dan cuenta, cada uno es lo mismo, ¿no? Estoy iterando y le voy a restar, en este caso le sumo 1
y aquí no le hago nada, 0. Y así con todos, ¿no? Dependiendo de qué valores les ponga. Ahora, nos falta la verificación, ¿no? Que es ver que no se pasen. Entonces, primero que no se pasen. Normalmente también lo que uso, esto no es necesario porque solo escribes a veces una vez, pero si ustedes quieren, pueden tener una función que les verifique que estas coordenadas que quieren visitar, sí sean válidas. Y aquí ustedes les ponen pues las condiciones que quieran. Pueden ponerle primero que la x sea mayor o igual a 0 y que sea menor a n, ¿no? Pero también la y tiene que cumplir eso. Y también puedo directamente meter aquí que no esté visitado. Y también, si a mí no me gusta hacer esto, yo ya lo puedo mantener solamente como lectura de datos aquí. Y además reviso que grafo de x, y sea distinto de una pared, ¿no? Si se dan cuenta, esta función, con una cosa de estas que no se cumpla, me devuelve falso. Entonces, aquí les repito, la ventaja de esto es que ustedes les pueden meter las condiciones que quieran y solo lo van a cambiar una vez. En el otro, si teníamos los 8 if de todos los vecinos, bueno, ahora sí puedo meter incluso los vecinos de 1, menos 1, así, ¿no? Menos 1,1, etcétera, ¿no? Ya les puedo meter los vecinos que yo quiera. Y así yo no tengo que poner estas condiciones en cada uno de los vecinos que yo tenía antes, ¿no? Solo tengo que poner una vez aquí. Si check de nueva x y nueva y, es decir, es una casilla válida, pues entonces pues hago la dfs a partir de esa nueva x y nueva y que yo considere. Y así queda un poco más amigable la implementación. Les repito, esto ayuda mucho porque a veces en las matrices tal vez no tienes definidos bien los vecinos. O a veces estas condiciones dices, pues es que me interesa que si yo tengo un valor asociado a cada nodo, imagínate que me dan un valor costo, por ejemplo, de max n. Para cada uno de los nodos me dan un número costo y se me olvida, ¿no? Y el problema nos decía que no puedo visitar nodos con costo mayor a 10. Y esto se me olvida en la implementación y ya cuando se me acuerda ya puse todos los if. Entonces como que, qué flojera. Bueno, aquí solamente lo tienes que poner una vez. Que costo de ese nodo sea menor a 10, ¿no? Algo así. Realmente sí es útil y más, repito, cuando son problemas un poco más largos o tediosos. Pero en general sí lo pueden seguir haciendo con if si están mejor con esa implementación. Pero bueno, debería funcionar igual. Solo dejen ver a ver si no agregué algo que no iba. Si check dfs y sí, a ver, debería estar igual. Ah, 28. Se me olvidó las... ¿Qué se me olvidó? Aquí las paredes que lo había quitado. Voy a checar, mejor lo hago con check y coma j. Y sí, me da lo mismo. Lo voy a subir para estar seguros que sí está correcto. Y sí, efectivamente está correcto. ¿Alguna duda con la implementación o con este pequeño truquito?
¿O todo quedó claro hasta ahora? Ok. Mm, ¿A qué horas iniciamos, perdón? A las 12:30, ¿no? 12. ¿La clase de cuánto era? Creo que ya me pasé, ¿no? Ah. Bueno, solo les voy a mencionar algo rápido porque, perdón, me emocioné. Algo rápido que sí es importante y para que lo tengan en cuenta. A ver, esto de la BFS, si se dan cuenta, lo que expliqué aquí es que nosotros siempre tenemos un solo nodo de... Vaya, un solo nodo fuente se le podría decir así, que es el nodo donde iniciamos. Si se acuerdan en la implementación, en la queue solo metíamos un nodo inicial y luego hacíamos la BFS. Pero no necesariamente necesitamos un solo nodo fuente. Imagínense que tenemos el siguiente problema, que es yo te doy un grafo con ciertos nodos que son, pues vaya, son blancos y hay ciertos nodos que son negros. Por ejemplo, este aquí y este aquí, ¿no? La pregunta que te dicen es, para cada nodo blanco, bueno, obviamente los límites también son menores o igual a 10 a la 5 y también las aristas son menor o igual a 2 por 10 a la 5. Bueno, la pregunta es, dado un grafo y sus aristas, eh, para cada nodo de color blanco, ¿cuál es el nodo de color negro que está más cercano a él? ¿Ok? Por ejemplo, en este caso de aquí, el nodo negro más cercano sería este de aquí, ¿no? Pero si tengo más nodos blancos aquí, el nodo más cercano negro de este blanco sería este de aquí. Entonces, podríamos hacer dos cosas, por ejemplo. Bueno, primero, imagínense que solo existe un nodo negro, que es digamos que ese es el centro, ¿no? Si solo existe un nodo negro, yo quiero encontrar básicamente la respuesta o la pregunta es, para cada uno de los nodos restantes, ¿cuál es la mínima distancia que se encuentran a este nodo negro, ¿no? Y esto es sencillo si si hacemos una BFS, ¿no? Básicamente es el problema que resuelve la mínima distancia para cada uno de los nodos. Entonces, si corremos la BFS a partir de este único nodo negro, pues ya tenemos la respuesta. Pero si hay dos nodos negros, lo que podemos hacer nosotros es primero correr una BFS aquí, luego volvemos a correr otra BFS pero a partir de aquí, y para cada nodo guardamos quién de los dos estuvo más cerca. Por ejemplo, en este caso, cuando yo corra esta BFS, este va a estar a distancia 1, pero este, cuando yo lo corra, va a estar a distancia 3, ¿no? Entonces, de 1 a 3, ¿cuál es la mejor respuesta? El 1. Entonces guardamos la mejor respuesta. Y esto lo hacemos para cada uno de los nodos negros. Para este, por ejemplo, y luego para este, y así. Problemas con esto es que como la BFS tiene una complejidad lineal conforme al número de nodos, al final la complejidad sería cuadrática, ¿no? Porque podríamos tener tal vez la mitad de nodos negros y la mitad de nodos blancos, entonces haríamos muchas veces una BFS. ¿Esto cómo lo podemos solucionar? Y es un poco de lo que les dije al inicio. No necesariamente debemos tener un solo nodo fuente. Es decir, nosotros podemos hacer una BFS. Pero en lugar de meter solo un nodo negro, nosotros vamos a meter todos estos nodos negros. Todos los que tengamos. Entonces nuestra cola va a estar con puros nodos negros inicialmente. Pero
va a sacar bien la respuesta, porque de todos los nodos negros primero va a ir a los que estén a distancia 1 de estos nodos y luego va a ir a distancia 2 de todos esos nodos y así. O sea, es la misma idea o lo mismo que esto, pero ahora tenemos, en lugar de una fuente, vamos a tener dos fuentes. Y de hecho esto o esta técnica de tener varias fuentes es a lo que se llama una BFS multisource. Y justamente por eso, porque en lugar de iniciar con un solo nodo, vamos a iniciar con varios nodos. No sé si lo expliqué muy rápido o alguien tiene alguna duda sobre esto. O si todos lo entendieron bien, porque esto funciona de iniciar de una vez con todos los nodos negros. Bueno, si sí lo entendieron, vamos a ver rápidamente la implementación, que bueno, de hecho es lo mismo que teníamos antes. A ver, solo dejen, voy a crear mis vectores. De vol, de este es visitado, maxn. Y mi vector de grafos, ¿no? Este es maxn. Lo mismo, leo todos los datos. Por cada una de las aristas yo voy a leer quiénes están conectados con quién. Y creo mi lista de adyacencia. Ok, ya tengo los datos leídos. Y ahora imagínense que me dan la lista. Bueno, aquí no expliqué cómo me dan la entrada, pero supongamos que luego nos dan un número K que indica cuántos nodos negros hay. Y después nos dan esa lista de cuáles son esos nodos negros. Entonces yo para cada uno de estos nodos negros yo voy a tener mi queue de pues cuáles van a ser mis fuentes. En este caso, perdón, vamos a tener el vector de distancias, ¿no? Que es -1. Okay. Y ahora yo lo que voy a hacer es pues meter todos estos nodos a mi cola, ¿no? Leo todos los nodos y queue.pushx. Recuerden que cada vez que metemos algo en la cola tenemos que marcarlo como visitado. Y en este caso, como es un nodo 0, la distancia, pero un nodo negro, la distancia es 0. Es como lo que hacíamos antes de solo meter pues un nodo, pero ahora metemos toda una lista de nodos. Y hacemos lo mismo. Vamos a agarrar quién es el siguiente en procesar, lo sacamos de una vez y iteramos por sus vecinos. Y ahora, si no está visitado, es decir, distancia de it es igual a -1, pues yo voy a hacerlo de... Perdón, era pop. Hoy. Yo voy a hacer lo mismo de... ¿qué era? Era ponerlo en la cola. Y además la distancia va a ser igual a la distancia del quien te procesó más 1, ¿no? Y ya, estaría la solución. Y ahora por cada nodo vamos a imprimir pues cuál es su distancia, perdón. Que esto ya sería como que la respuesta del problema, ¿no? Que es distancia de IT. Bueno, al final imprimimos un salto de línea. Aquí. Y pues bueno, realmente es la misma implementación que teníamos antes de la DFS, exactamente la misma. Lo único que cambia es que aquí pues yo tengo el vector, en lugar de meter solo un nodo, voy a meter todos los nodos negros que me den, ¿no? Y pues sí, así estaría como la implementación de este problema. ¿Alguien le quedó alguna duda sobre esta técnica? Recuerden, se llama BFS Multisource. Y perdón, no me lo quería saltar porque sí puse creo que 2-3 problemas de esta cosa, porque es como de lo más hard que puedes hacer con BFS. Pues si nadie tiene alguna duda, pues podemos
terminar la clase.